Estamos observando la práctica 17, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya. A ver, se supone que ya todos la han hecho, ya tienen idea, han revisado. Y vamos a resolver ahora, ¿ya? Con su calculadora, por favor, para que vayamos haciendo las operaciones que necesitamos. Ejercicio número 1. En este ejercicio, Doctora, nos pide... Sí, dime. disculpe que le interrumpa. Me acaban de escribir que hay algunos que siguen desde anatomía. O sea que no han terminado. Ya. Esperemos entonces un momentito, ¿ya? De acuerdo, doctora. Ya, ahora sí podemos comenzar. Sí, doctora.
Doctora. ¿Sí? ¿Ya terminaron anatomía? Ya, entonces comenzamos con la práctica 17. En este primer ejercicio nos dice que se quiere determinar, ¿no?, si existe asociación entre el factor de riesgo y el sufrir una enfermedad. Ya sabemos que en epidemiología existen las medidas de riesgo, dos medidas de riesgo, riesgo relativo y odds ratio. Si decimos riesgo relativo, hay condiciones para poder utilizar esta medida, para poder calcular esta medida. En riesgo relativo debemos tener incidencia. Y cuando decimos incidencia, estamos hablando de casos nuevos de la enfermedad. Y solo podemos saber cuántos casos nuevos hay de una enfermedad si hacemos un seguimiento, si hacemos un estudio prospectivo, un estudio hacia el futuro. Aquí siempre tenemos que trabajar con las tablitas. Esta tablita, no se olviden que está mal construida. Ya sabemos construir tablas. Solo es para efectos de la explicación. Siempre en esta primera columna vamos a poner a los que tienen la enfermedad y aquí a los que están sanos. Esta vez nos habla de hipertensos que pueden sufrir un infarto. Entonces, si sufren un infarto, va aquí en la primera columna, ¿no? Estaríamos hablando de los que están enfermos. Si no sufren un infarto, sanos. ¿Cuál es el factor de riesgo? El factor de riesgo es el control de la presión arterial. Y entonces puede haber un mal control. Si hay un mal control, a los pacientes los vamos a considerar expuestos al factor de riesgo, mal control. Y también puede haber un buen control. Si es buen control, no están expuestos al factor de riesgo. Entonces, queremos encontrar nosotros, en este ejercicio queremos encontrar si el que una persona sufra de infarto está asociado con el factor de riesgo, está asociado con el mal control de la hipertensión. Para eso, calculamos el riesgo relativo porque es un estudio de seguimiento. De hecho, que para efectos de la evaluación, yo les voy a poner en el examen, ¿no?, si es un estudio prospectivo, si es retrospectivo, y ustedes van a tener que elegir la medida de riesgo. Siempre debemos tener los totales marginales, ¿no? Por ahí comenzamos sumando por columna, sumando por fila, sacando el total general. Sabemos que es un estudio de seguimiento, entonces vamos a calcular el riesgo relativo. Riesgo relativo es igual. La fórmula, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Riesgo relativo es igual. Comencemos. En el numerador nos dice incidencia en expuestos. Los expuestos son los que están en la primera fila. Mal control de la hipertensión, ¿no? Mal control de la presión arterial en hipertensos, ya para decirlo completo. Mal control. Estos son los expuestos. Y de estos expuestos necesitamos los que se han enfermado, porque nos dice incidencia en expuestos. La incidencia son casos nuevos de la enfermedad. Entonces, ¿cuántos se han enfermado? 10. ¿De cuántos? De 260. Entonces, aquí pondremos 10 dividido 260. Este resultado, 10 entre 260, es la incidencia en expuestos. Luego tenemos incidencia en no expuestos. Los no expuestos están aquí. Buen control, no expuestos. Pero igual, de ellos va a haber unos que van a sufrir de infarto. 7 de 468. Entonces aquí ponemos 7 entre 468. Hagamos operaciones, por favor. ¿Cuánto sale? 2,57. 2,57. Aproximado al segundo decimal, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. ¿Cómo interpretamos este resultado?
A ver, ¿cómo interpretamos el riesgo relativo? ¿Qué vamos a decir? Recuerden que 2,57 es para el numerador. Y en el denominador nos queda 1. Eso es lo que sucede en una división. El denominador se hace 1. Entonces, si en el denominador tenemos 1, ¿cómo podemos interpretar? ¿Qué vamos a decir? Si hablamos de personas, ya en la conclusión vamos a hablar de número de personas. Recuerden que esto tenemos que aproximar, ¿no? Aproximar al número superior. Entonces es como que sería en el numerador 3 y en el denominador 1. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué decimos? Cada paciente que sufra infarto al tener buen control de la presión, hay 3 pacientes que sufren infarto al tener mal control de la presión. Lo estoy escribiendo así para que lo entendamos, pero de hecho, en una interpretación que pongamos en un artículo, no se tiene que redundar tantas palabras, ¿de acuerdo? Solo es para que entendamos la interpretación. Dijimos que en el denominador va 1, en el numerador va 3. El 3 corresponde a incidencia en expuestos y el 1 a incidencia en no expuestos. Entonces decimos, por cada paciente que sufre infarto al tener buen control, no expuestos, son buen control, va a haber 3 que sufren infarto al tener mal control. Entonces, ya que sea diferente de 1, ya existe una asociación. Recuerden que el riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Puede ser baja, puede ser media, puede ser alta, ¿no? Aquí 3 pacientes sufren de infarto por no tener un buen control, porque les hacen un mal control de la presión arterial. También nos pide que calculemos el intervalo de confianza. Y ya saben ustedes que existe un intervalo de confianza para riesgo relativo y otra fórmula muy parecida para odds ratio. Esta vez estamos con riesgo relativo. Entonces, la fórmula, intervalo de confianza al 95%, bilateral. Ya lo vamos a considerar bilateral. Para efectos de la evaluación yo les voy a especificar también eso. Vamos a reemplazar los datos en esta fórmula. Es E, el número elemental, elevado a comencemos. Logaritmo natural de riesgo relativo. O sea que ahí tenemos que poner logaritmo natural de 2,57. Más menos, zeta de alfa. Si estamos hablando de 95% bilateral, es 1,96. Multiplicado por la raíz cuadrada de... A ver, vamos a poner las divisiones. Ya. Primero, 1 sobre A. A ver, díctenme, por favor. 1 sobre A. ¿Cuánto es A? 10. 10. Perfecto. Menos 1 sobre A más B. 260. 260. Excelente. 260. Más 1 sobre C. 7. 7. Muy bien. Menos 1 sobre C más D. 468. 468. 468. Perfecto. Seguimos trabajando de manera ordenada siempre, por favor.
Intervalo de confianza al 95% es igual. Vamos a seguir con la E elevado a. Y ahora pongamos logaritmo natural de 2,57. ¿Cuánto es? A ver, trabajemos, por favor. 0.94. 0,94. Perfecto. Aquí estamos aproximando. Lo correcto es que trabajemos con todos los decimales. Con todos los decimales que nos aparece en la operación. Aquí estamos aproximando para facilitar el trabajo y así lo vamos a poner en el examen. ¿De acuerdo? Aproximando a 2 decimales. Más menos, ¿cuánto sale todo lo demás? 1,96 raíz cuadrada de todas estas restas y sumas que tenemos como raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto sale todo lo demás? 0,96. 0,96. Ya todos verificando, por favor, los resultados. Muy bien, ya nos estamos acercando al intervalo, pero aún no lo tenemos, ¿ah? No lo tenemos todavía el intervalo. Siguiente paso, otra vez E elevado a. Seguimos con la E elevado a. Vamos a restar primero. 0,94 menos 0,96. ¿Cuánto es? Menos 0,02. Menos 0,02. ¿De acuerdo? Guión, no es resta, guión. Ahora sumamos. E elevado a 0,94 más 0,96. ¿Cuánto sale? 1,9. 1,90. Aquí ya está el intervalo. Si queremos le ponemos entre paréntesis, pero recuerden que eso no es una resta, es el intervalo. Sigamos. Todavía no tenemos los valores, ¿no? Ahora calculemos el valor. E elevado a menos 0,02. ¿Cuánto sale? En la calculadora hay un botón en la parte superior derecha que dice logaritmo natural, ln. Y arribita de ln dice e elevado a x. Entonces, para que calculemos e elevado a x, es el inverso, ¿no? La segunda función. Shift y apretamos el botón logaritmo natural. Y luego escribimos menos 0,02. ¿Cuánto sale? 0,98. 0,98. Este es el primer valor del intervalo. Es el valor inferior del intervalo. El segundo valor es E elevado a 1,90. ¿Cuánto es? 6,69. 6,69. Ese es el intervalo. Por favor, esto no es menos. No se equivoquen, no se equivoquen. No es menos. Es el guión que está separando el valor inferior del valor superior del intervalo. Este es el intervalo de confianza al 95%. ¿Cómo lo interpretamos? Aquí tenemos que interpretar. Para poder interpretar, ¿qué tendríamos que decir? A ver, ¿me dicen? ¿Cómo interpretamos un intervalo de confianza? Si el 1 está considerado en el intervalo,
No hay diferencia significativa. Perfecto. Hay que ubicar el 1. Hay que ubicar el 1. Y el 1 está en este caso, está dentro del intervalo. Miren, en este ejercicio, lo probable es que el 1 haya caído aquí abajo. Pero como hemos quitado números para la resolución, nos ha salido así. ¿De acuerdo? Nos ha salido que el 1 está dentro del intervalo. Entonces, si el 1 está dentro del intervalo, ¿qué vamos a interpretar? Eso ya de memoria no lo sabemos, ¿no? Si el 1 está dentro del intervalo, decimos, no hay diferencia significativa. No hay diferencia significativa. ¿Entre quiénes? No hay diferencia significativa entre los que sufren de infarto por mal control y los que sufren de infarto por buen control. Eso nos estaría diciendo, no hay diferencia significativa. Pero el riesgo relativo es 3. Por eso les digo, como hemos ido quitando decimales y reduciendo aquí para 2 dígitos, nos ha salido así. Lo más probable es que el 1 haya caído aquí, pero no importa. Acostumbrémonos a interpretar los resultados que nos da. Ya alguien como me escribió cuando han estado haciendo la tarea, ¿no? Muy bien, me da mucho gusto que cuestionen también de esa manera y me dicen, ¿es correcto que esto salga así y esto salga así? Sí puede ser correcto, pues. ¿Por qué? Saben ustedes que existe el error. Ya hemos hablado del nivel de confianza. Hemos dicho, hay un nivel de confianza y hay un error. Va a haber, en ese tema habíamos trabajado nosotros con la media y con las probabilidades, las proporciones. Entonces, va a haber el 95% de casos en los que el riesgo relativo puede caer de acuerdo al intervalo que hemos buscado. Va a caer dentro del intervalo. Y va a haber el 5% de error que cae fuera. Ya hemos estudiado ese tema cuando hemos hablado del nivel de confianza. No vamos a esperar que en el 100% de casos se cumpla, no. Hay errores en los cálculos, hay errores en la medición. Pero esta vez nos ha salido así, repito, porque hemos ido reduciendo decimales. Lo correcto es trabajar con todos los decimales juntos. Es más, hay software que calculan también los intervalos de confianza. El SPSS también calcula intervalos de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, dejémoslo así, interpretemos el resultado. Para efectos de la evaluación, vamos a trabajar así como lo estamos explicando hoy día. Ir aproximando cada vez a los 2 decimales porque necesitamos tener un resultado para poder calificar. ¿De acuerdo? Y luego interpretamos el resultado obtenido. Esta vez el 1 está dentro del intervalo y entonces vamos a decir no existe diferencia significativa entre paréntesis P mayor a 0,05 entre los pacientes que sufren infarto por mal control o buen control de la hipertensión. ¿De acuerdo? Esa es la forma de interpretar y de poder plantear una conclusión estadística. Lo demás ya corresponde al análisis médico. La parte médica viene después, fundamental, qué es lo que fisiológicamente estaría sucediendo para poder haber obtenido ese resultado. Ejercicio número 2. Aquí dice, se realizó un estudio de prevalencia e incidencia de la enfermedad coronaria cardíaca en personas con periodontitis. La periodontitis es inflamación de las encías, ¿no? Se produce una inflamación, una infección por presencia de bacterias, etc. Cuando la periodontitis no es tratada adecuadamente, han encontrado que existe asociación con desarrollo de enfermedad coronaria. Eso está publicado, hay artículos de investigación que hablan al respecto. Entonces, el factor de riesgo será pues sufrir periodontitis.
y la enfermedad es la enfermedad coronaria. ¿Qué asociación existe? Han hecho investigaciones y aquí tenemos algunos resultados que se tiene que interpretar uno por uno, no están asociados, no están asociados uno con otro. Hay que interpretar cada uno de los resultados. Y entonces comenzamos con este primero. Riesgo relativo de 1,14. ¿Cómo interpretamos un riesgo relativo de 1,14? ¿Qué diremos? Dijimos que esto más o menos lo debemos poner con aproximación, ¿no? Si queremos interpretar contando personas, no podemos hablar de pedazo de persona. Ahí tenemos que hablar de números enteros, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar de números enteros. Entonces, esto va a ser más o menos semejante a 2, ¿no? Semejante a 2. 2 será el numerador y 1 será el denominador. Recuerden que el riesgo relativo es numerador incidencia en expuestos, denominador incidencia en no expuestos. Entonces, aquí diremos, ¿no? Por cada paciente, que tenga enfermedad coronaria y no tiene periodontitis, recuerden que en el denominador va sin periodontitis, no expuesto. Ahora el factor es tener periodontitis, ¿no? Entonces, por cada paciente que tenga enfermedad coronaria y no tiene periodontitis, hay 2. Lo hemos aproximado a 2, ¿no? Hay 2 pacientes, esto de aquí, hay 2 pacientes que tienen enfermedad coronaria y tienen periodontitis. ¿De acuerdo? Eso es el riesgo relativo. Otro valor para interpretar, nos dice, interpreta también este intervalo de confianza. Son resultados independientes uno del otro, por favor. Interpretemos el intervalo de confianza. Ya sabemos que para interpretar el intervalo de confianza tenemos que ubicar el 1. Y el 1 está por fuera del intervalo, ¿verdad? El intervalo comienza en 1,07. El 1 está antes. El 1 está antes. El intervalo es superior al 1. En este caso decimos si existe diferencia significativa. P es menor a 0,05. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir según el intervalo de confianza? A ver, ¿qué dirían? ¿Existe riesgo significativo? Podríamos poner P menor a 0,05. Existe riesgo significativo P menor 0,05 de tener enfermedad coronaria por sufrir de periodontitis. Podríamos poner así. Existe riesgo significativo, porque ya eso nos lo dice el intervalo de confianza, de tener enfermedad coronaria por sufrir de periodontitis. Recuerden que cuando el 1 cae por debajo del intervalo, el factor de riesgo es dañino. El factor de riesgo es dañino. ¿De acuerdo? También el 1, dependiendo de los valores, ha podido caer por arriba del intervalo. En ese caso dijimos, hay un factor de protección. Alguien también podría decir, ¿no? En la interpretación podría decir, existe diferencia significativa, P menor a 0,05, entre las personas que sufren de enfermedad coronaria
y tienen periodontitis y las que sufren de enfermedad coronaria y no tienen periodontitis. Solo que ahí hay mucha redundancia de términos. Entonces tenemos que tratar de poner una conclusión lo más sencilla, lo más precisa posible, sin enredar tanta terminología. ¿De acuerdo? Y el otro dato es P menor a 0,01. Es para interpretar, les decía, tenemos que interpretar el valor. En este caso, decir P menor a 0,01 significa que estamos hablando de un error. A ese error se le conoce con el nombre de error alfa. Ya saben ustedes, el error alfa. ¿Y qué significa hablar de un error alfa? Esto es el error alfa. ¿Y qué significa hablar de un error alfa? Significa que en la realidad la hipótesis nula es cierta y en la práctica se la rechaza. Hipótesis nula cierta, rechazada, ¿no? Una hipótesis nula cierta es rechazada. Eso es el error alfa. Entonces, interpretar resultados los tienen que hacer también. Siguiente. Se investiga la posible relación existente entre el consumo de sal en la dieta y la aparición de un accidente cardiovascular. Para tal fin se diseña un estudio de casos y controles. Y a esa terminología también la deben conocer muy bien. Si decimos estudio de casos y controles, es un estudio retrospectivo, es un estudio hacia el pasado. Significa que en este momento las personas tienen la enfermedad y tenemos que estudiar hacia el pasado si estuvieron expuestos o no al factor de riesgo que estamos investigando. Esta vez el factor de riesgo es el consumo de sal. ¿Nos exponemos al consumo de sal o no nos exponemos al consumo de sal? Y bueno, ahí dice investigando retrospectivamente el consumo de sal. Los individuos fueron clasificados en dos grupos, ¿no? Dietas ricas en sal y dietas pobres en sal. Bueno, al grupo 1 le podemos decir expuestos, al grupo 2 le decimos no expuestos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí están los resultados. No se olviden que siempre es importante tener los totales marginales. Siempre así para presentar una tabla de medidas descriptivas. Como es un estudio de casos y controles, como es un estudio retrospectivo, tenemos que utilizar OR, Odds Ratio. Y el valor de OR resulta de multiplicar en cruz y dividir los resultados, ¿no? A por D dividido B por C. Entonces, si reemplazamos, a ver, díctenme, ¿qué tenemos? A ver, A, ¿cuánto es A? 21. 21 por, ¿cuánto es D? 62. 62. Perfecto. Dividido B. 46 por 6. 46 por 6. Perfecto. Si hacemos el cálculo, ¿cuánto sale? $4,72. 72. 72. Perfecto. Este es el OR. 4,72. Muy bien. ¿Cómo interpretamos? A ver, ¿qué decimos para el OR? ¿Cómo interpretamos el OR? Lo interpretamos en relación a 1, ¿no? Si nos ha salido igual a 1, si nos ha salido menor a 1 y si nos ha salido mayor a 1. Esta vez el OR es mayor a 1. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay efecto protector o hay efecto dañino? Hay efecto dañino. Hay efecto dañino. Hay efecto dañino. Y entonces,
¿qué podemos decir? ¿Cómo podríamos interpretar? El consumo de sal es dañino y puede ser causante de la aparición de un accidente cardiovascular debido a que el OEDS del grupo experimental es mayor al OEDS del grupo de control. Perfecto. Perfecto, está muy bien, ¿no? Ahí podríamos decir, el consumo de sal es un factor de riesgo. El consumo de sal es un factor de riesgo en la aparición de un accidente cardiovascular. Aquí es un factor de riesgo, entre paréntesis, OR es igual a 4,72 en la aparición de un accidente cardiovascular. Ya no decimos, ¿será un factor de riesgo? Ya no decimos, ahora lo afirmamos. Es un factor de riesgo. Es. Y si decimos es que estamos demostrando con ese valor de OR que existe asociación entre el factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad. Otra forma de interpretar también es, ¿no? Por cada persona, miren, por cada persona que sufra de un accidente cardiovascular por tener una dieta pobre en sal, va a haber 5 personas que sufren un accidente cardiovascular por tener una dieta rica en sal. Este es un tema súper analizado, súper investigado. Por eso es que los médicos dicen, no consumas tanta sal. Si ya eres una persona adulta mayor, no consumas tanta sal. Hay riesgos, ¿de acuerdo? Porque el OR, el RR, porque también han hecho estudios de seguimiento, todos demuestran una fuerte asociación entre este factor de riesgo y esta enfermedad. ¿De acuerdo? También nos pide calcular el intervalo de confianza. Entonces, reemplacemos, a ver, díctenme, ahí podemos ver todos los datos. Logaritmo natural de OR, 4,72. Z de alfa, 1,96. Considerémoslo bilateral. 1 sobre A. ¿Cuánto es A? 21. 21. ¿Cuánto es B? 46. 46. ¿Cuánto es C? 6. ¿Y cuánto es D? 62. 62. Hagamos el cálculo. Primero, ya, aquí es E, paréntesis, pongámosle. Logaritmo natural de 4,72. ¿Cuánto es? ¿1,55? Perfecto, 1,55. Más menos. Toda esta otra parte, 1,96 por todo lo que está en la raíz cuadrada. ¿Cuánto sale? $0,98. 0,98. Muy bien. Ahora vamos a separar los valores para el intervalo. El primero lo tenemos restando. 1,55 menos 0,98. ¿Cuánto es?
0,57. 0,57. Guión. Aquí le vamos a poner el paréntesis. Guión. Ahora 1,55 más 0,98. 2,53. 2,53. Perfecto. Y ahora sí, vamos a tener el intervalo. 0,57. Perdón, e elevado a 0,57. ¿Cuánto es? 1,77. Bien. Guión e elevado a 2,53. 12,55. 12,55. Este es el intervalo. ¿Cómo interpretamos ese intervalo? Tenemos que ubicar el 1. ¿En dónde está el 1? El 1 está por debajo, ¿no? Por aquí, por debajo del intervalo. Cuando el 1 está por debajo del intervalo, hay efecto dañino. Hay efecto dañino. Entonces, ¿qué decimos? ¿Existe riesgo significativo? Ya. Existe riesgo significativo, entre paréntesis, P menor a 0,05, cierro paréntesis, el consumo de sal en la aparición de un accidente cardiovascular. Ustedes van a ser súper expertos y les va a ser fácil poder plantear una conclusión, porque ustedes son los especialistas en el tema médico. Pero para que aprendan eso, no se olviden que tienen que leer. Lean artículos, lean otra información, sobre todo artículos de investigación, ¿no? Ayudan bastante para que ustedes puedan resolver con más facilidad estos temas. ¿Y se terminó? Hasta ahí se terminó. Siguiente. En un estudio de casos y controles. Otra vez, si nos dicen casos y controles, significa que es un estudio retrospectivo. En este estudio no podemos conocer incidencia. La incidencia se conoce en el seguimiento. Y cuando no se conoce incidencia, tenemos que calcular OR. Este ejercicio ya lo hicimos en clase, ¿no? El consumo de fibra, si es o no un factor de protección para el cáncer de colon. Tenemos casos, tenemos controles. Los casos son los que están enfermos en este momento. Y preguntamos hacia el pasado si estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. Esta vez es el consumo de fibra. Expuestos son los que consumen fibra. No expuestos no consumen fibra. ¿Ya? Entonces, calculamos el OR. Ya sabemos que el OR es la multiplicación en cruz. A ver, díctenme, ¿qué multiplico? A ver, ¿me dicen qué multiplico? Doctora, sería 92 por 140 92 por 140 por 140 dividido dividido por 160 por 108. Perfecto. ¿Cuánto sale el OR? 0,75. 0,75. ¿Cómo interpretamos ese OR? Igual a 1 no hay ningún efecto. Mayor a 1 es efecto dañino. Menor a 1 es un factor de protección. Entonces, ¿qué decimos? El consumo de fibra es un factor de protección, entre paréntesis, OR 0,75,
Nada de operaciones se pone en la tesis o en la investigación, nada. Siempre pensemos en las interpretaciones, y en las interpretaciones tenemos que poner los valores que hemos obtenido, ¿no? Por ejemplo, esto, el consumo de fibra es un factor de protección, y yo le pongo OR 0,75. Ya quien lee y conoce el tema, ya entiende de qué se trata, ¿no? Es un factor de protección para el cáncer de colon. Protege a las personas. El intervalo de confianza. A ver, nos vamos a copiar esta fórmula de acá. Hay que calcular el intervalo de confianza. Entonces, OR, logaritmo natural de 0,75. Sigamos considerando que sea bilateral, dividido 1 entre 92 más 1 entre 160 más 1 entre 108 más 1 entre 140. Perfecto. A ver, ¿cuánto sale? A ver, el primero. ¿Cuánto sale el logaritmo natural de 0,75? Menos 0,29. Menos 0,29. ¿Y cuánto sale 1,96 por todo lo que está en la raíz cuadrada? $0,36. 0,36. Primero restemos menos 0,29 menos 0,36. Menos 0,65. Perfecto. Guión menos 0,29 más 0,36. 0,07. 0,07. Ahora resolvamos número elemental elevado a menos 0,65. ¿Cuánto es? 0,52. 52. ¿Y el otro? 1,07. 1,07. Perfecto. Interpretemos. ¿Qué nos queda? Ubicar el 1. ¿En dónde está el 1? Dentro del intervalo. Y si está dentro del intervalo, ¿qué dice? Que no existe diferencia significativa. Aquí nos ha salido que ejerce un factor de protección. Aquí nos ha salido que no existe diferencia significativa. ¿De acuerdo? Está bien, podríamos estar dentro de ese error. Lo correcto hubiese sido de que este intervalo nos quede más chiquitito y el 1 quede por arriba. Y entonces uno coincide con el otro. Pero puede haber errores en la medición, puede haber algunos problemas en el uso de los decimales como estamos haciendo nosotros, y entonces nos sale el resultado. Por ahora, interpretemos lo que sale y acostúmbrense en investigación también. No digamos, se supone que debió salir tal valor, se supone, no. Hay que buscarle la explicación. Si los resultados han salido así porque ustedes han medido adecuadamente, correctamente, no podemos dudar de los resultados obtenidos. Y no estemos haciendo sesgos ni cambiando datos por hacer de que una información se parezca o tenga los resultados que nosotros pensamos que deben salir. ¿De acuerdo? No hagamos eso. Interpretemos lo que sale. Esta vez diremos que no existe diferencia significativa siempre entre paréntesis el valor, ¿no? P mayor a 0,05. Siempre la probabilidad.
¿Entre quiénes? No existe diferencia significativa entre quiénes. Entre los expuestos y no expuestos. Claro, no existe diferencia significativa entre el factor de riesgo entre la exposición y no al factor de riesgo y el cáncer de colon. No existe diferencia significativa. Da lo mismo comer fibra que no comer fibra. El resultado final es el mismo. Bueno, le hemos ubicado mal esta conclusión. Era aquí. Muy bien. Siguiente ejercicio. En este ejercicio hablamos de las técnicas de diagnóstico médico. Ya saben ustedes que en técnicas de diagnóstico existe un estándar de oro. Y dijimos que el estándar de oro es el que más se acerca a la realidad de la persona. Frente a ese estándar de oro, hay otras técnicas de diagnóstico que también van a dar un resultado. En este caso, vamos a comparar, ¿no? ¿Qué sucede con una técnica de diagnóstico de menor jerarquía? ¿Qué sucede con los valores de las técnicas de diagnóstico de menor jerarquía comparadas con los estándares de oro? Dijimos que siempre se investiga, ¿no? Siempre se busca nuevas técnicas de diagnóstico. Pero para esas nuevas técnicas de diagnóstico también es obligatorio dar resultados de validez de la prueba, dar resultados de seguridad de la prueba. No se trata de utilizar una prueba porque se nos antojó. Tenemos que demostrar cuál es la validez, cuál es la seguridad de la prueba diagnóstica. Y eso lo hacemos comparando con el estándar de oro. En este ejemplo nos dice resultados de un cultivo faríngeo. Siempre los cultivos, las biopsias, los cultivos celulares, ese tipo de diagnóstico van a tener mayor jerarquía. Van a ser más seguros en el resultado, se van a acercar más a la realidad. Entonces, el cultivo faríngeo sería el estándar de oro. Frente a ese estándar de oro, se quiere encontrar los valores para el test directo de Streptococcus pyogenes. ¿Qué es hacer un test directo? Que ustedes saquen una muestra, ¿no? Saquen una muestra, esa muestra la pongan en frotis sobre un portaobjetos, la coloreen y ustedes la observen directamente al microscopio. Eso es un test directo. Puede haber muchos errores, ¿no? De repente una muestra mal sacada, mal hecho el frotis, mal hecha la coloración, y sobre eso nos equivocamos en la observación. ¿Sí? Puede ser. Todos esos aspectos hay que considerarlos. Pero entonces, el test directo es de menor jerarquía. El estándar de oro sería el cultivo faríngeo. El cultivo faríngeo nos va a dar dos resultados. Enfermo, sano. Esta vez decimos positivo o negativo, no nos confundamos. Simplemente ustedes tengan en su memoria, aquí van los enfermos, le podemos cambiar de nombre, pero no va a dejar de ser enfermo. Y aquí, sano. Y el test directo, positivo, el resultado del test, ¿no? Puede ser positivo en la primera fila, negativo en la segunda fila. Estrictamente es así. En este caso, aquí hablamos de los verdaderos positivos. Aquí, falsos negativos. Aquí, falso positivo. Y aquí, verdadero negativo. Esos conceptos ya bien claros como médicos, sí los tienen que saber. Muy bien los tienen que saber. ¿Qué es un falso positivo? ¿Qué es un falso negativo?
¿Ya? Eso sí lo tienen que saber. Entonces, con esta información, siempre lo primero que tenemos que hacer es sacar los totales marginales. Y con esta información podemos calcular lo siguiente. Nos dice prevalencia de la enfermedad. Y ya sabemos que prevalencia son los casos de la enfermedad en un momento dado, dividido el total de la población en ese momento. Cuando calculamos prevalencia, estamos haciendo un estudio transversal. Una sola medición, una sola vez lo vemos al paciente. ¿De acuerdo? Entonces reemplacemos aquí. Prevalencia es igual. Díctenme, ¿qué ponemos en el numerador? Nos dice casos de la enfermedad en un momento dado. ¿Qué ponemos en el numerador? 59, doctora. 59, perfecto. ¿Por qué no ponemos 51? ¿Por qué no? Porque el cultivo faríngeo nos está diciendo que todos estos son positivos, los 59, y este es el estándar de oro, este es el que se acerca a la realidad. Entonces, en total se ha detectado 59. ¿Y en el denominador cuánto ponemos? $277. 177. ¿Cuánto sale? No escuché bien, por favor, repite. 0,21. Más decimales. Recuerden que todos estos valores que se relacionan a prevalencia, incidencia, a las pruebas diagnósticas, se ponen en porcentaje. Y cuando se pone en porcentaje, el valor de porcentaje debe tener 2 decimales. Entonces, ¿cuánto sale? 0,21, ¿qué más? A ver, ¿me dicen? 30, siempre aproximado, ¿ya? Siempre aproximado. Y entonces, el resultado, decimos, lo presentamos en porcentaje. Quedará 21,30%. ¿Qué significa ese resultado? Ahí diremos, ¿no? El 21,30%. Y ahí me preguntaban, ¿no? Me dicen, ¿y por qué no lo ponemos en entero? ¿No se refiere a personas? Sí, estamos hablando de pacientes, pero estamos hablando de porcentaje. Y el porcentaje sí puede tener decimales. Yo de un grupo de personas puedo sacar el 21,30%. Pero si yo hablo en valor absoluto y yo digo personas, exactamente personas, borro por ciento, ¿ya? Imaginemos que esto no es por ciento, esto es personas. Yo no puedo decir 21,30 personas. Tendré que decir 22 personas. Pero sí puedo decir por ciento. Por ciento no es personas. Y sí puedo utilizar el decimal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interpreto? La prevalencia se interpreta diciendo el 21,30% de personas del grupo estudiado tiene la enfermedad. Tiene. ¿De acuerdo? En prevalencia decimos tiene. Pero si fuese incidencia, ahí no decimos tiene, ahí decimos desarrolla la enfermedad. Desarrolla la enfermedad. Porque en incidencia tenemos que hacer seguimiento para contar cuántos casos nuevos aparecen. ¿Ya? Aquí digo el 21,30% de la muestra estudiada tiene la enfermedad. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero interpretar de otra forma y digo, de 100 personas, ya no digo por ciento,
Digo, de 100 personas, 22 tienen la enfermedad. Ya no puedo decir de 100 personas el 21,30%, ya no. Estoy hablando de personas. Entonces diré, de 100 personas, 22 tienen la enfermedad. Ya no puedo decir 21,30 personas. No hablo de un pedacito de persona. Muy bien, eso es prevalencia. Sensibilidad de la prueba. La sensibilidad y la especificidad, estas dos, son medidas de validez de una prueba de diagnóstico. La sensibilidad nos mide la capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos positivos. Eso está en el numerador. Sensibilidad, numerador, verdadero positivo en el numerador. Entonces, cuando yo hago este cálculo, nos muestra la capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos positivos, de decirle, eres verdadero positivo, y no equivocarse. Y la especificidad es la capacidad que tiene la prueba de detectar a los verdaderos negativos, de decirle, estás sano, y no equivocarse y decirle, estás enfermo. ¿De acuerdo? Es la capacidad que tiene la prueba. La sensibilidad la obtenemos dividiendo verdadero positivo entre verdadero positivo más falso negativo. Mejor aquí. La sensibilidad se obtiene dividiendo verdadero positivo entre el total de positivos. Y la especificidad, verdadero negativo entre el total de negativos. ¿Ya? Entonces, hagamos el cálculo para este caso. ¿Cuántos son los verdaderos positivos? Díctenme, por favor. 51. ¿Cuánto es el total de enfermos? Porque estamos en el verdadero diagnóstico. Recuerden que es el estándar de oro. Entonces, ¿cuántos son los que están enfermos? 59. 59. 59. Si hacen esta operación, ¿cuánto sale? $0,86. 4 decimales. Recuerden que es en porcentaje. 86, 44. Perfecto. El resultado final lo tenemos que poner en porcentaje, 86,44%. Este es el resultado final. ¿Qué significa este resultado? ¿Qué significa? Miren, el cálculo lo hemos hecho por columna. 59 son los que están enfermos, ¿de acuerdo? Y de todos ellos, esta prueba del test directo nos ha dicho 51. Entonces, ¿qué significa este resultado? Yo diría, de 100 que tienen la enfermedad, 87 son detectados por el test directo. De 100 que tienen la enfermedad, de 100 que tienen en la realidad, tienen la enfermedad, este test directo solo dice que están enfermos 87. ¿Qué les dice a los 13 restantes? Se equivoca. Y a los 13 restantes les dice, estás sano. A 87 les dice, estás enfermo. Y a los otros les dice, estás sano. Siendo que todos están enfermos. Pero es un buen valor. 87 es un buen valor. 86,44% es un buen valor. Tiene buena sensibilidad, tiene buena capacidad de poder detectar a los que están enfermos. Veamos cómo es su especificidad. Ahora, para la especificidad necesito verdadero negativo entre el total de negativos. A ver, vamos a borrar esto. Ya está. Aquí. Para la especificidad, necesito el verdadero negativo entre el total de negativos. Entonces, ¿cuánto tengo que poner? Numerador.
Digan, por favor, ¿cuánto? 208. Verdadero negativo, 208. Entre el total de negativos, ¿cuánto es el total de negativos? 218. 218. ¿Cuánto sale? 0,9541. 41, doctora. Ah, 41, perdón, ya. En porcentaje sería 95,41%. ¿Qué significa el resultado? El resultado significa que de 100 que están sanos, el test diagnóstico dice que 96 están sanos. De 100 que efectivamente están sanos en la realidad, este test dice que están sanos 96. Y a los otros 4 les dice, estás enfermo, se equivocó. Pero otra vez, tiene muy buena especificidad también. Tiene buena capacidad de detectar a los que verdaderamente están sanos. Entonces, tanto su sensibilidad como su especificidad son buenas. Eso con respecto a la validez. Con respecto a la seguridad de la prueba, se tiene que calcular los valores predictivos. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Para calcular el valor predictivo positivo, tenemos que dividir, a ver, mejor nos vamos a la figurita, a la tablita, perdón. Para calcular el valor predictivo positivo, tenemos que dividir estos que son los verdaderos positivos entre el total de positivos. Entonces, ¿qué tenemos que dividir? 51 entre 61. 51 entre 61. ¿Cuánto sale? 0,8361. 0,8361 y también en porcentaje. Estos valores siempre en porcentaje. ¿Qué significa el resultado? ¿Qué significa ese resultado? Ya es el valor predictivo positivo. Entonces, y esto es de la prueba, la seguridad de la prueba. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si la prueba, si el test directo da 100 resultados positivos, efectivamente van a tener la enfermedad 84. Miren, de 100 resultados positivos que dé la prueba, estamos hablando del test directo, de 100 resultados positivos que dé la prueba, van a tener la enfermedad 84. Y los 16 restantes estarán sanos. La prueba se equivocó en 16. ¿De acuerdo? Pero otra vez, tiene buen valor predictivo positivo. Tiene buen valor, 84. Es buen valor. Y el valor predictivo negativo está relacionado con la prueba negativa, ¿no? Es la prueba negativa. ¿Qué tenemos que dividir? Estos verdaderos negativos entre el total de negativos. O sea, 208 entre 216. 208 entre 216. ¿Cuánto sale? 0,9630. 0,9630. Siempre en porcentaje. ¿Y qué significa? Miren, ahora es valor predictivo negativo. Entonces, quiere decir que de 100 personas que la prueba, este test directo les diga, eres negativo,
efectivamente van a ser sanos, van a ser negativos, 97. A 3 la prueba le dice, estás enfermo. ¿Sí? De 100 sanos, coincide con 97. Y en 3 se equivoca. En vez de decirle sano, les dice, estás enfermo. Pero otra vez, tiene muy buen valor predictivo negativo. ¿Quedó claro? Entonces, esos son los valores importantes. Ya dijimos que existen otros cálculos más, existen muchos otros. Pero estos son dos importantes. Nos determinan la validez de la prueba y la seguridad de la prueba, ¿no? En este caso son pruebas bastante seguras. Aquí, en el examen, de hecho, que les voy a poner un problema así, ¿no? En enunciado, así, puro texto. Y ustedes van a tener que construir la tablita. Siempre en las columnas va el estándar de oro. En este caso, están comparando resultados citológicos aspirado con aguja fina con histológicos biopsia. Siempre una biopsia va a ser un estándar de oro a una observación directa. Este del citológico es como que sacan la muestra del tumor, la ponen, ¿no?, en un portaobjetos y observan directamente al microscopio. No hay mayor tratamiento. Coloración sí, ¿no? Van a colorear, hacen la muestra, van a colorear y hacen la observación. Pero si se requiere un estándar de oro, ya tendrían que hacer el cultivo de las células, ¿no?, de los tejidos, y eso lo hacen a partir de una biopsia. Entonces, los resultados histológicos, biopsia, es el estándar de oro frente al resultado citológico. En ambos casos decimos positivo o negativo, si quieren enfermo, sano, aquí sí, positivo, negativo. Pero ahora tenemos que completar la tablita. Cuando hagan una investigación de este tipo, nadie les va a dar la tablita hecha. Ustedes tienen que elaborar la tablita. Con buen criterio y con todo lo que han aprendido, elaborar bien la tablita. Entonces, comencemos a leer. Dice, de 361 punciones negativas, 356 fueron confirmadas como negativas por histología. Este 361, ¿en dónde lo ponemos? Dice punciones negativas. Esto es el estudio citológico, el aspirado con aguja fina, es una punción. 361 punciones negativas. ¿En dónde ponemos ese valor? A ver, me dicen, ¿en dónde ponemos ese valor? 361. Total marginal del Total. negativo de resultado citológico. Perfecto. Aquí tenemos que poner 361. Punciones negativas. Negativo está aquí. Punción se refiere a resultado citológico. 361. Pero de estas 361, 356 fueron confirmadas como negativas por histología. ¿En dónde pongo 356? A ver, ¿en dónde pongo 356? Verdaderos negativos, o sea, negativo. Los verdaderos negativos. Perfecto, son los verdaderos negativos. Asimismo, de 121 punciones positivas. ¿En dónde ponemos 121? En el total de positivos. Total de positivos para el resultado citológico, ¿no? 121. De estos 121, 118 fueron confirmadas como positivas. ¿En dónde ponemos 118? En el total, en el lugar de positivos verdaderos. Perfecto. 118. Y entonces completemos la tablita. ¿Cuánto va aquí? 3, 3. ¿Y aquí? 5. 5, 5. ¿Aquí? 123,
Ya, perfecto, aquí. 359. 59. ¿Y el total? 482. 482. Nos pide calcular sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, ¿no? A ver, vamos a copiarnos las fórmulas de aquí. Ya. Para sensibilidad, ¿qué tendríamos que dividir para sensibilidad? Sabemos que es verdadero positivo entre el total de positivos. Ahí será 118 entre 123. 123. Perfecto. Ya saben cómo sacar el cálculo y cómo interpretar. Para la especificidad, verdadero negativo entre el total de negativos. ¿Cuánto es? A ver. 356 entre 359. Perfecto. Valor predictivo positivo. Verdadero positivo entre el total de positivos. ¿118 entre 121, ¿verdad? Ya, y el valor predictivo negativo, verdaderos negativos entre el total de negativos. ¿Cuánto es? 356. Entre 361. perfecto. ¿Ya? Ustedes completen, por favor. Luego tenemos otra tablita, otra información. Se realiza un estudio para conocer incidencia. Si decimos incidencia significa un estudio prospectivo, un estudio hacia el futuro, nos va a permitir conocer casos nuevos de la enfermedad, ¿no? Para conocer la incidencia de cardiopatía coronaria en fumadores y no fumadores. Hábito de fumar, fuma, no fuma. Expuesto, no expuesto. Cardiopatía coronaria, presente, ausente, enfermo, sano, como quieran decirle. Primero nos pide calcular incidencia. Incidencia acumulada es igual. Casos nuevos de la enfermedad durante el seguimiento dividido el total de la población en riesgo al inicio del seguimiento. Reemplacemos. ¿Y qué nos queda? En el numerador, casos nuevos de la enfermedad durante el seguimiento. Este estudio se hizo en 7.995 personas. A todos ellos se les hizo el seguimiento. De todos ellos, ¿cuántos se han enfermado? Los que se han enfermado son los casos nuevos de la enfermedad. ¿Cuánto es? 85. De los 7.995, ¿cuántos se han enfermado? 173. 173. Ellos son los que se han enfermado. No los estamos diferenciando por si están expuestos o no. Eso no es. Nos dicen en total, ¿cuántos se han enfermado? 173. ¿De cuántos? De 7.995. Si sacamos el resultado, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale, por favor? 0,0216. 0,0216.
El resultado de prevalencia e incidencia siempre en porcentaje, ¿no? Aquí diremos 2,16%. Cuando decimos prevalencia, decimos tiene la enfermedad. Ahora estamos hablando de incidencia. Entonces yo voy a decir el 2,16% de la muestra estudiada desarrolló la enfermedad durante el seguimiento. Desarrolló la enfermedad durante el seguimiento. Eso es la incidencia acumulada o simplemente incidencia. Luego nos dice, calcula una medida de riesgo. Si tengo incidencia, la única medida que puedo utilizar es riesgo relativo, no hay otra. OR es para casos y controles. Entonces, riesgo relativo es incidencia en expuestos dividido incidencia en no expuestos. Comencemos con el numerador. Nos dice incidencia en expuestos. Los que fuman son los expuestos. De todos los que fuman, ¿cuántos se han enfermado? 85. Entonces aquí pondré 85 entre 29,97. Esa es la incidencia en expuestos. Dividido incidencia en no expuestos. Los que no fuman son los no expuestos. Pero de ellos, ¿cuántos se han enfermado? 88. Entonces será 88 entre 4,998. Si hacen esa operación, ¿cuánto sale? 1,61. 1,61, que podríamos decir que es semejante a 2, ¿no? Este sería el resultado. ¿Cómo lo interpretamos? A ver, ¿qué decimos? Por cada persona no fumadora que desarrolle cardiopatía coronaria, 2 personas fumadoras desarrollarán esta misma. Perfecto. 2 está en el numerador, 1 está en el denominador. 2 corresponde a expuestos, 1 a no expuestos. Entonces ahí diremos, ¿no? Por cada persona que desarrolle cardiopatía y no fuma, va a haber 2 que van a desarrollar cardiopatía por fumar. ¿Existe asociación entre el fumar y la cardiopatía? Sí, sí existe asociación. No será súper alta, pero sí existe. Con este RR decimos que sí hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad, entre fumar y desarrollar cardiopatía, sí hay. Pero el otro dato importante es el riesgo atribuible en expuestos. Este riesgo siempre se calcula para el riesgo relativo. Esta fracción atribuible, su nombre lo dice, fracción atribuible en expuestos. O sea, de los que se exponen, efectivamente, ¿cuántos se enferman por estar expuestos? Eso es la fracción atribuible. ¿Cuántos se enferman por estar expuestos? Entonces, aplico la fórmula fracción atribuible en expuestos, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos dividido incidencia en expuestos. Aplicamos la fórmula y ¿qué nos va a quedar? Esto de aquí es incidencia en expuestos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y esto de aquí es incidencia en no expuestos. ¿Cuánto sale esa operación? A ver, ¿cuánto sale esa operación? 0,3792. ¿Cuánto me dijeron? 0, a ver, no lo estoy escuchando bien.
37.92. 37.92. Esto también se pone en porcentaje. Por ciento. El riesgo relativo nos dice, por cada persona que no fuma, va a haber 2 personas que fuman y desarrollan cardiopatía. La fracción atribuible nos dice, de 100 personas que desarrollan cardiopatía, 38 es porque fuman. Eso es la fracción atribuible en expuestos. Expuestos son los que están fumando, según nuestro ejemplo. Entonces, de 100, 38 van a desarrollar cardiopatía por fumar. Ya los médicos aprenderán con buen criterio científico a decir si ese porcentaje es alto o es bajo. De hecho que es alto, ¿no? De hecho que es alto. 37,92% de casos porque fuman, ¿no? Por eso también dicen prohibido fumar, no deben fumar. Y finalmente tenemos este último ejercicio que es solo para interpretación. A ver, rápidamente les pregunto, ¿cuál es la patología de mayor riesgo? Este es el caso de los niñitos, ¿no? Los niñitos cuando tienen respiración bucal, todo el tiempo respiran por la boca, pueden desarrollar problemas como este, ¿no? Paladar ojival, deglución atípica, problemas de la articulación temporomandibular, problemas de equilibrio. Eso todo por respirar por la boca es un factor de riesgo y también está demostrado. Entonces, de estos 4 problemas que se producen por este factor de riesgo, respiración bucal, ¿cuál es la patología de mayor riesgo? El paladar ojival. Paladar ojival, perfecto, ¿no? El paladar ojival porque tiene mayor fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. El valor de RR es 5,89, es mayor valor que los otros. Y luego nos dice interpretar cada intervalo de confianza. En este, el 1 está aquí abajo. En este, el 1 está abajo, el 1 está abajo y el 1 está abajo. En todos los casos, el intervalo es mayor que 1. Y si es mayor que 1, el factor de riesgo es dañino. O sea que efectivamente la respiración bucal causa estos problemas. Sí existe esa asociación significativa. P menor a 0,05. Muy bien. Con esto estamos terminando todo este contenido. Les prometí hacer el repaso, los ejercicios, resolver los ejercicios. Y nos queda la clase del día jueves para poder exponer. Brevemente van a contar cómo es que han hecho su trabajo de investigación. ¿Ya? Terminamos aquí. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves. Doctora, disculpe. Dime. Antes de que termine la clase, mi compañera Micaela Cornejo al principio no entró porque no tuvo luz en su y no la quise interrumpir hasta que termine. ¿Quién? Micaela Cornejo se unió media hora después a la reunión. Ya, está bien. De acuerdo, doctora. Cornejo. Ah, no, perdón, estoy buscando en una lista que no la he visto. Micaela Cornejo, ya. Muy bien. Hasta la próxima clase entonces.